es absolutamente imposible en el actual marco institucional, desde la perspectiva de un cargo parlamentario, incidir de modo determinante en el desarrollo regional. Si algo hemos aprendido a lo largo de los años de la concertación y estos últimos, es que Jaime Guzmán tenía toda la razón. Él, cuando se aprobó la Constitución que nos rige, dijo que se ha construido una institucionalidad y una carta fundamental para todos los chilenos que obligará a aquellos que gobiernen después de ellos a hacer exactamente lo mismo que harían ellos. Esa frase no la he olvidado nunca, porque pena cada minuto que pasa y por lo tanto nos ha condicionado totalmente a todos los gobiernos que no han tenido, por las más diversas circunstancias, el coraje de enfrentar esta situación de cara a la ciudadanía y decir el estado de impotencia que deja una institucionalidad de este tipo para quien pretenda llevar a cabo cambios efectivos. Lo único que hemos hecho hasta ahora son parche tras parche. A mí no lo voy a volver a repetir, pero tuve una muy desafortunada frase por ahí que pretendió ilustrar el tema. Esta Constitución no da para más. La única forma de emprender cambios efectivos y de que las regiones adquieran un cierto protagonismo es con una nueva Constitución. A eso debemos enfocarnos todos. Una asamblea constituyente, una nueva carta fundamental. Por primera vez Chile tendría una constitución de origen democrático. Todas hasta ahora han sido impuestas a sangre y fuego, incluida la actual. Yo todavía repudio ese acto fatuo de Ricardo Lagos de ponerle su firma a la constitución de Pinochet con cambios menores que no alteraron para nada su esencia y por lo tanto entonces nos encadenó nuevamente con la ilusión de haber generado un cambio que no ha sido jamás tal. ¿Eh? Es la nueva mayoría, venga a hacer frente a para volver a repetir lo mismo, la misma historia. Sí. Lo conversaremos en algún momento. Estuvo a punto de alguna. Tengo una carta de invitación. La tercera pregunta vamos a partir del medio. Pero sí vamos a seguir hacia allá. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Con izquierda. Dice, ¿cree que la ley de glaciares que está en el Congreso cumple con el objetivo de resguardarlo? Me parece que no. Hay muchas organizaciones, activistas, medioambientales, algunas muy transversales, incluso como Greenpeace, que nadie podría decir que en el fondo es del Frente Amplio, son súper de izquierda, sino que son bastante transversales y han hecho una crítica muy fuerte a la ley de glaciares y que en el fondo tiene que ver con que no protege frente a la amenaza de grandes proyectos mineros, ¿no? De grandes proyectos mineros que, bueno, nuevamente, como se ha dicho acá, tienen el poder del dinero, el lobby, hacen los artículos y la legislación a su medida para, en el fondo, la institucionalidad les sirve para aprobar sus proyectos, digamos, sus grandes proyectos de inversión. Hay mucha plata involucrada. Entonces, en el fondo, los glaciares es algo estratégico en el siglo XXI para el país, proteger efectivamente los glaciares frente a la amenaza de proyectos mineros, en algunos casos de empresas extranjeras,
que solo vienen a extraer recursos naturales, como decía Mabel, un modelo extractivista, que dejan muy pocos recursos, pagan muy bajos impuestos comparativamente con otros países mineros, Canadá, Australia, etcétera, donde hay royalty efectivo. Esa ha sido otra deuda de la concertación en el pacto con la derecha de aplicar royalty muy bajo a la gran minería privada y en el fondo generando desastres medioambientales brutales, ¿no? ¿Quién paga esos costos? ¿Dónde se internalizan? Bueno, estos proyectos de ley no protegen efectivamente los glaciares. Sí, efectivamente la ley que está actual en el Congreso no protege los glaciares como debiera. También me ha tocado ver a las distintas organizaciones medioambientales, Chile Sustentable, Greenpeace, y tenemos que nosotros tener en consideración que Chile resguarda el 82% de los glaciares en Sudamérica. Es nuestra fuente de agua, es nuestros recursos hídricos de vida, no solamente para el consumo humano, para la agricultura, para turismo y todo. Entonces, además, tenemos que enfocar esta ley en que los proteja efectivamente los que hoy en día no han sido intervenidos y que está el ojo de la minería en ellos, pero también los que hoy en día están siendo intervenidos, porque los glaciares alimentan nuestros cauces de agua, que finalmente nos alimentan a nosotros cuando abrimos la llave. Entonces yo creo que es fundamental poder fortalecer. Iba avanzando este proyecto, pero el lobby fue más fuerte, entonces ahí es cuando se necesita una buena representación donde nosotros, estos candidatos, ponemos, no sé, el medio ambiente, nuestra subsistencia ecosistémica, además por sobre los intereses particulares de las empresas. Así que es súper importante y que también la voz de la ciudadanía sea muy fuerte, porque estuvo con mucho movimiento este proyecto y de repente quedó ahí en pausa. Y cuando está en pausa es cuando más tenemos que poner atención, porque cuando la ciudadanía está un poco distraída, se le da la marcha y se aprueban. Para el rigor conceptual, no existe una ley que esté detenida, sino un proyecto. Proyecto de ley, sí. Está discutiéndose desde hace muchos años, pero el lobby de las grandes mineras ha operado muy eficazmente y la tiene completamente frenada y aún más distorsionada por completo hasta ahora. Para que ustedes se den una idea, el año 2008 fueron reportados 28 millones de metros cúbicos de agua perdidos por la destrucción de los glaciares de roca que han llevado a cabo las grandes mineras. Para ellos es mucho más económico despanzurrar la montaña a rompirraja sin ningún tipo de recaudo de ninguna índole, y por lo tanto una ley de glaciares les incomodaría mucho porque tendrían que invertir más en la extracción de los minerales y eso no conviene. Un ejemplo patético de esto que estoy señalando fue el que llevó a cabo la Barrick en el norte. Alcanzó a destruir gran parte de los glaciares hasta que la comunidad se levantó. Yo fui a marchar con ellos allá en esa impotencia tremenda frente al poder fáctico de esas empresas. Y ocurre que después efectivamente descubrieron un método bastante más costoso que permitía extraer el mineral. Y como no les resultaba conveniente, simplemente lo dejaron allí. No continuaron adelante y eso se mantiene todavía en suspenso. Esto prueba que hasta ahora se ha cometido... ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? A esta altura ya está. ¿Y se cree que la ley de glaciares que está en el Congreso cumple con el objetivo de resguardarlo? ¿Qué pasa con nuestros recursos hídricos también? Bueno, a estas alturas, ustedes me van a disculpar, pero yo sospecho de cualquier intento de ley que... Se ríe el amigo aquí porque se acordó de un humorista, ¿no? De Bombo Fica.
La verdad que cualquier proyecto de ley que nazca del Parlamento y que intente proteger algo, a mí la verdad me da a pensar y me pongo a leer por ahí, a ver videos, a investigar en la web, que hoy día lo tiene todo prácticamente. No es necesario ir ya a una biblioteca, sino que es cosa de apagar la tele y ponerse a buscar sobre el tema. Y la verdad es que el tema de los glaciares está íntimamente relacionado con dos cosas: nuestras reservas naturales de agua para lo que nos queda de planeta, para el consumo humano, para la agricultura, para la subsistencia de nuestro ecosistema y para frenar la sequía. Que a todo esto la sequía se ha sobredimensionado como el gran motivo de la ausencia de agua, y la verdad es que no es así. Es la minería la que ha succionado el agua de nuestra tierra, las plantaciones en altura y todo lo que se llama el secuestro de las aguas, los derechos de agua que se transan como que fueran una moneda de cambio en la bolsa, la falta de respeto que hay hacia los agricultores, campesinos, familiares que viven de eso. Y por supuesto, de verdad que como digo, esta ley para la protección evidentemente nace de un grito ciudadano, pero el cómo se está haciendo adentro, cómo se está tratando entre este monopolio que yo llamaba, donde está incluida la derecha y la nueva mayoría, porque ya no es la concertación, es la nueva mayoría. Recuerden que cambió de nombre. Entonces, acá yo siento que esa ley no es definitivamente suficiente y que requiere, por lo tanto, discusión ciudadana. Acá no solamente hay que prepararse para votar informado, hay que estar preparado para opinar sobre los proyectos de ley, en cualquier momento y en cualquier lugar. Así que atentos a investigar. Gracias. A ver, para no repetir, o sea, efectivamente aquí lo que nosotros no tenemos en Chile es un proyecto de país, un proyecto estratégico de país que dé respuesta a las grandes mayorías de los chilenos y chilenas, que den respuesta a los pueblos que habitan este país, porque no es un pueblo, aquí nosotros construimos desde la diversidad. Y efectivamente los proyectos de ley, a veces, yo concedo que hay parlamentarios que con muy buenas intenciones levantan proyectos en medio de una maraña, de un modelo que efectivamente tiene sus amarres. Levantan proyectos de ley con muy buenas intenciones, pero hay una lógica. Yo sospecho más del lobby, porque el lobby compra, porque el lobby es el que ha generado la corruptela, porque las empresas, las grandes empresas forestales, las mineras, lo que han hecho es comprar la política y generar este negocio incestuoso entre empresarios y políticos. Yo apuesto más, y por eso repito, apuesto más a empezar a desandar el camino. Y allí esta invitación que yo le hacía a Nelson Ávila tiene un poco que ver con eso, no con que se venga a militar a un partido del Frente Amplio, del cual yo tampoco milito, yo no milito en ningún partido. Pero sí, al empezar a desandar desde otros lugares y a ubicarnos y a situarnos en el lugar en que por principio nos corresponde estar. Y eso significa desandar efectivamente lo que construyó inteligentemente, se construyó en dictadura, este modelo económico que también es cultural y que pasa por revertir efectivamente la nueva constitución, pero no puede ser de otra manera que no sea con asamblea constituyente. Terminar con los amarres que hay, con los sistemas previsionales, con los sistemas de salud, eso significa desandar, y hay que hacerlo desde el lado del pueblo, no desde el lado de los que no han hecho nada. Voy a terminar odiando. Terminar odiando. A ver, la cuarta pregunta dice, y vamos a partir por Giriola, ¿por qué es importante votar informado?
Wow, porque el voto es poder. Es un mandato que uno entrega a un representante. Votar informado es buscar quién de los candidatos o me va a representar, quién comparte mis ideales, quién comparte mi visión de construcción de país. Todos los parlamentarios que hoy día están en ejercicio, no solamente los parlamentarios, desde los concejales, alcaldes, consejeros regionales, todos los cargos de elección, desde una junta de vecinos, tienen un mandato, y es un mandato ciudadano. Y esta desafección que hay un poco en la política, antes se usaba mucho el no estoy ni ahí, hoy día no votamos, no me interesa, todos son corruptos. Entonces yo creo que hay un sector que le gusta ese mensaje y le conviene decir que son todos corruptos, justamente para que la gente no se informe, no lea, no ocupe estos espacios de participación ciudadana. Porque hay matices, como en la naturaleza, en la política también. Habemos gente que tenemos vocación de servicio, que realmente soñamos y queremos ser parte de la construcción de un país mucho más equitativo, un país para todos, que tenemos conciencia medioambiental, que somos parte de la naturaleza, que nos gusta la vida de barrio, que nos gusta la educación pública pero de calidad, que nos atendemos en los consultorios, en los hospitales y queremos mejorar la educación pública, o sea, la salud pública para todos, que queremos un país más inclusivo, que lo vivimos en el día a día. Es súper importante votar informado por lo mismo, para yo saber primero quiénes son los candidatos, quién me representa y cómo esa persona a la cual yo le entrego el voto en los distintos ámbitos me va a representar en su cargo. Siempre termino antes unos segundos. Y además de votar informado, un pequeño análisis que yo hago de qué forma mantengo la representación. ¿De qué forma se mantiene el vínculo? ¿O de qué forma lo voy a mantener yo con ustedes? Una pequeña propuesta que yo tengo es tener oficinas digitales móviles que van a estar en forma permanente, porque hoy día todos nos desplegamos y estamos aquí buscando el voto. El día de mañana yo también quiero ser el voto en el Congreso de Representación. Eso. Miren, más importante que votar informados es votar interesados en el acto mismo que se lleva a cabo en esa cámara secreta. No hacerlo con la liviandad con que se hace hasta ahora. No poner la raya donde el lápiz caiga, sino que averiguar algo acerca de quiénes están optando. Ahora hay elementos. Por ahí anda circulando un pantallazo con los top 10 del financiamiento para sus campañas. Y tenemos el enorme orgullo regional de tener a 6 de los nuestros colocados allí. Fíjense ustedes. Y tenemos la número 1, la número 2, la número 4 y el número 5. Estamos hablando de una parte del financiamiento y del orden de 270 millones, 200 y tantos, el más pobrete es 100 y algo, 80, en fin. Entonces, la reflexión que hay que hacer, bueno, si esta no es una persona de fortuna, y si como Piñera no pone la de él, sino que todavía tiene el desparpajo de andarle pidiendo a sus compinches de millonarios plata para su propia campaña. Entonces esos dineros tienen que venir de alguna parte, tienen que ser empresas, no pueden ser ciudadanos comunes y corrientes particulares. Y si son empresas, quiere decir que ese sujeto se está amarrando a unos intereses que no son los de la ciudadanía. Pero entonces hay elementos de juicio como para ir realmente examinando. Está bien.
Sí, me parece que es muy importante. Sí, por allá, perdón. Bueno, el voto informado, la gran importancia que tiene, tal como dijo alguien por ahí, y lo voy a repetir porque es una verdad absoluta, y tal vez no todos los chilenos tienen conciencia de ello. Cuando a usted se le da la oportunidad de participar en cualquier elección pública, absolutamente es el ejercicio de un derecho, y no solo de un derecho, también de una obligación. Y yo aquí quiero recordar un poco a las personas mayores, con mucho orgullo, aquellos que ya han partido de este mundo y también a los que todavía nos acompañan. La gente mayor es la que tiene mayor conciencia de la importancia de ejercer ese derecho. ¿Por qué? Porque tienen conciencia de que es un deber republicano, ¿verdad? Es un deber ciudadano. No es si quiero o voy y si quiero me quedo en la casa viendo tele. Es un deber y un derecho. En segundo lugar, cuando uno no va a votar, porque la ley de voto voluntario es una trampa, fue una trampita más, un engaño más que se nos entregó a los chilenos bajo el pretexto de una falsa libertad. Esa falsa libertad significa que le estábamos entregando a los que siempre van a votar, porque van mandados por sus partidos, a votar por su gente para que sigan dominando la casa de ellos, pero que es pagada con la platita de todos nosotros, de nuestros impuestos. Por lo tanto, estamos claros que el voto voluntario fue una ley tramposa y que lamentablemente la mayoría de la ciudadanía, especialmente, no quiero aquí hacer una apología negativa de lo que voy a decir, de las generaciones más jóvenes, mucha juventud dijo, no, ¿para qué? Si esto es lo mismo, da lo mismo por quien vote, da lo mismo quien salga, son los mismos de siempre. Eso no es así. Ellos han ido entendiendo con los movimientos estudiantiles y la conciencia que han ido tomando las nuevas generaciones que no da lo mismo, es importante, y por favor, el voto informado va desde la conciencia de quién soy, con quién me relaciono, en mi barrio, en mi comuna, en mi provincia, en mi región. Esa es la importancia. Muchas gracias. No solo es importante el voto informado, sino que informarse. Informarse de lo que ocurre alrededor nuestro. Y eso tiene que ver fundamentalmente con cómo somos protagonistas y arquitectos de nuestro destino. En cómo vamos construyendo y vamos heredando una sociedad distinta para nuestros hijos y para nuestros nietos. Ahora, yo no responsabilizo a la gente, porque efectivamente la distancia que se ha producido es una distancia pensada. Aquí se generó un modelo y una cultura para poder considerar que la gente se desinforme. Tienen el control de los medios de comunicación, tienen el poder económico y también tienen el poder político, más allá de que haya intercambio cada 4 años de presidente de la República. La política se distanció, la participación, incluso el llamar a participar, se ha tendido a plantearlo desde la lógica solo del voto y sin ninguna otra posibilidad. Los jóvenes en los barrios, si no tienen formas de participación, no hay políticas culturales, educativas, efectivas, no hay canales de participación, la gente se levanta para trabajar y se acuesta trabajando. La gran mayoría de los chilenos no tiene otro espacio que no sea ir y venir de una pega a otra precariamente, y no da tiempo para pensar estas cosas. Por tanto, claro, aquí tenemos que hacer un trabajo que va más allá de esta sola apuesta, que es una apuesta hoy día institucional. También tiene que ver con cómo recuperamos una tradición histórica de chilenos y chilenas que tenían que ver con construir desde la comunidad, desde los barrios, con hacer participación efectiva para poder plantear nuestras demandas y también construir nuestros distintos anhelos. Creo en que hay que ir a votar, pero yo dudo que hoy día logremos una alta votación, porque todavía no hemos logrado legitimar la política y darle sentido a la participación efectiva. Es lo que estamos intentando hacer.
Sí, muy de acuerdo con que es muy importante votar informado. Hoy día existen plataformas donde los candidatos pueden poner voluntariamente su información. Por ejemplo, el Consejo para la Transparencia tiene una plataforma que se llama Candidato Transparente. Averigüen cuántos candidatos de la quinta región tienen su información completa ahí. O está la plataforma de Ciudadano Inteligente que se llama Vota Inteligente, donde también te puedes comprometer con propuestas de la misma ciudadanía, interactuar con aquellas. Hay plataformas abiertas y públicas, pero coincido con lo que planteaba Mabel recientemente, que yo creo que hay un modelo destinado a la despolitización. O sea, a los partidos tradicionales les conviene que vote poca gente, que el padrón sea el mismo, que se eligen los mismos de siempre, que está más o menos calado. Es decir, mira, este sector vota acá, nos repartimos un poco los territorios, ahí operan, ¿no?, las personas que están vinculadas a las maquinarias políticas, los operadores políticos, vamos haciendo regalitos, clientelismo, estamos en una democracia clientelar, ¿no? Quién lleva más torta a la junta de vecinos, quién lleva más juguete, quién lleva más parafernalia, en definitiva. Y no debate de ideas, de proyecto país, de propuestas. Tampoco hay información sobre el nuevo sistema electoral, donde uno vota, donde es muy importante que el voto suma a una lista. Si tú votas y todos los votos se concentran, por ejemplo, en la lista de Chile Vamos, ellos pueden arrastrar 2 o 3 parlamentarios, por lo tanto se altera la correlación de fuerzas. Lo mismo con la concertación, ex-concertación, digamos, está apellidos fuertes como el de Isabel Allende, yo respeto mucho el apellido, pero lleva 24 años en el Parlamento, es una de las personajes que está recibiendo más aportes de privados. ¿A quién le debe favores Isabel Allende? Respeto mucho a su padre. O Lagos Weber, que recibió 300 millones de aportes reservados en la campaña anterior donde fue electo. ¿De dónde viene esa plata? ¿Cómo ha legislado 8 años al servicio de qué intereses? No lo conocemos. Entonces, ¿cómo se altera la correlación de fuerza?